Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy les hablaré acerca de la señora Dina Boluarte, nuestra presidenta del Perú. El contenido de esta exposición tendrá por primer lugar la biografía, en segundo lugar la vida política, en tercer lugar el partido político al cual perteneció y el cual le ayudó a ingresar a la presidencia del Perú y bueno, las investigaciones que tiene la señora Dina Boluarte. Fue electa primera vicepresidenta en las elecciones presidenciales de Perú en el año 2021 y ocupó el cargo desde el 28 de julio de 2021 hasta el 7 de septiembre de 2022. También fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú entre julio de 2021 y noviembre de 2022. Sabemos en la biografía el nombre completo de la presidenta es Dina Ercilia Boluarte Segarra. Ella nació el 31 de mayo de 1962. Actualmente tendría unos 62 años de edad. Nació en la ciudad peruana de Chalhuanca, provincia de Aymares, departamento de Apurímac. Sus padres fueron Manuel Boluarte Segarra y María Angélica Segarra Chávez. Ella es divorciada de su esposo David Gómez Villasante y con el cual tuvo dos hijos llamados David Eduardo y Daniel Felwin. Realizó sus estudios primarios en la escuela pública del barrio de Canchuilca y secundarios en el Colegio de Mujeres María Auxiliadora de Chalhuanca. Y en 2005, con 43 años, se graduó como abogada en la Universidad Privada de San Martín de Porres en la ciudad de Lima. Posteriormente realizó una maestría en Derecho Notarial y Registral por la misma universidad, o sea, San Martín de Porres. Desde el año 2007 ha trabajado en la plantilla de funcionarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, de cuya oficina en el distrito limeño de Surco pasó a ser jefa encargada en el año 2015. Para entonces, Dina Boluarte ya estaba divorciada de su esposo David Gómez Villasante. La pareja tenía dos hijos, David Eduardo y Daniel Felwin, actualmente veinteañeros. Uno de ellos podría tomar ahora el rol inédito en el Perú de primer caballero de la nación. Boluarte se dio a conocer al público con motivo de las elecciones municipales de octubre en el año 2018, a las que concurrió como postulante a la alcaldía de Surquillo, el distrito de la capital donde tenía su residencia. Su vehículo partidario era Perú Libertario, pronto inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones como Perú Libre, un gran grupúsculo de extrema izquierda que contaba con un puñado de alcaldías distritales en todo el país y que tenía como líder al médico neurocirujano Vladimir Cerrón Rojas. Es gobernador regional de Junín. Según aportes de la prensa peruana, la neófita en estas lides se adhirió a Perú Libre, partido que proclamaba un ideario marxista-leninista en la versión autóctona del mariateísmo, al no poder inscribir un movimiento propio de nombre Despierta Surquillo.
Con menos del 3% de los votos, la funcionaria del RENIEC, Dina Boluarte, quedó en un remoto noveno puesto. Rendimiento electoral que apenas mejoró el aspirante de Perú Libre a alcalde metropolitano. El empresario Ricardo Belmont Cassinelli, quien ya era primer intendente de Lima en 1990 y 1995. Dina Boluarte volvió a intentarlo en las elecciones parlamentarias extraordinarias de enero de 2020, convocadas a raíz de disolverse el Congreso por iniciativa del entonces presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, el cual había sucedido en 2018 al presidente elegido en las generales del 2016, Pedro Pablo Kuczynski, empujado a dimitir por un segundo proceso congresal de vacancia. Esta vez, la funcionaria Dina Boluarte figuró como la cuarta de la lista por Lima y tampoco ganó el escaño porque su partido no cruzó el umbral del 5% de los votos. En otras palabras, Perú Libre sigue siendo una fuerza extraparlamentaria. El 13 de agosto del 2008, Perú Libre fue fundado como Movimiento Político Regional Perú Libre en Huancayo, Junín, con Vladimir Cerrón. La vicepresidencia de la República con Pedro Castillo. En las elecciones del 2021, a disputar en una atmósfera de hartazgo popular por la cronificación de la inestabilidad política y los escándalos de corrupción que destrozaban la credibilidad de los partidos, supusieron una nueva oportunidad para Dina Boluarte, quien esta vez iba a lograr el ingreso en la política representativa y por la puerta grande. Perú Libre se presentaba de nuevo a las urnas, pero su secretario general Cerrón hubo de renunciar a la candidatura presidencial al pesar sobre él una pena suspendida de 4 años de prisión por un caso de corrupción. Para sustituirle en esta empresa, Cerrón fichó a Pedro Castillo Terrones, un maestro de escuela fogueado en el activismo sindical del sector educativo y que, como Boluarte, había intentado sin éxito poner un pie en la política municipal. La plancha presidencial la complementan las candidaturas a las vicepresidencias primera y segunda de la República, confiando en que así podría obtener la aprobación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Cerrón tampoco se postuló a primer vicepresidente y ofreció esa candidatura a Dina Boluarte, la cual aceptó. A cambio, Cerrón se conformó con ser candidato a segundo vicepresidente. En octubre del 2020, en Perú Libre presentó su fórmula presidencial integrada por Castillo, Boluarte y Cerrón. Más tarde, en plena campaña electoral, la candidatura de Cerrón a la segunda vicepresidencia fue declarada improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones. Este argumentó la condena carcelaria impuesta en 2019, que el político izquierdista no estaba cumpliendo por decisión de la Corte de Apelación de Junín. La campaña librada por Castillo y Dina Boluarte tuvo un desarrollo espectacular. La arrancaron siendo unos candidatos anecdóticos y la terminaron rivalizando seriamente e incluso aventajando a los 4 cabezas de lista más destacados hasta entonces, todos del arco del centro derecha. Estos candidatos eran Keiko Fujimori por Fuerza Popular, Rafael López Aliaga por Renovación Popular, Hernando de Soto por Avanza País y Johnny Lescano por Acción Popular. Partido este último, Acción Popular, que en aquellos momentos disponía de la mayor bancada en el Congreso. El fortísimo empuje proselitista de última hora fue obra exclusiva de Castillo, quien, ataviado con un voluminoso sombrero blanco y portando un gran lapicero de madera, el símbolo de su partido,
sedujo a los electores con la propuesta fundamental de refundar el Perú sobre dos ejes: la elaboración de una nueva constitución reemplazando la Carta Magna promulgada por el régimen autoritario de Alberto Fujimori en 1993 y la transformación del modelo económico, dejando atrás el neoliberalismo excluyente y aplicando en su lugar un enfoque de economía mixta en virtud de una mayor intervención del Estado. Eran acciones en la línea de las adoptadas por los gobiernos de la corriente neosocialista de América Latina. El 11 de abril de 2021, Castillo y Boluarte dieron la campanada y se pusieron en cabeza con el 18% de los votos. El binomio de Perú Libre pasó a disputar una polarizada segunda vuelta con la plancha fujimorista, donde Luis Galarreta Velarde aspiraba a primer vicepresidente y Patricia Juárez Gallego a segunda vicepresidencia, respaldados para la circunstancia por Verónica Mendoza, candidata eliminada de la coalición de izquierda Juntos por el Perú. El 6 de junio, los abanderados del eslogan "No más pobres en un país rico" consiguieron imponerse a la siempre potente Fujimori con un ajustadísimo 50%, tan solo de 0,26% puntos de ventaja sobre la hija del expresidente Alberto Fujimori, en este caso Keiko Fujimori. En las legislativas, Perú Libre se catapultó directamente al primer lugar del Congreso con 37 escaños. El 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Castillo presidente electo tras desestimar las impugnaciones de la candidata derechista, que se resignó a asumir su derrota. El 28 de julio tuvo lugar la transmisión democrática de poderes. En la presidencia, Castillo recibió la banda de Francisco Sagasti, cuarto jefe del Estado en el mandato quinquenal que llegaba a su fin luego de las caídas de Martín Vizcarra, removido por el Congreso por permanente incapacidad moral, y su efímero sucesor en noviembre de 2020, Manuel Merino Lama, forzado a renunciar al calor de la protesta desatada por la defenestración de Vizcarra, y en la primera vicepresidencia única activa al quedar sin cubrir la segunda vicepresidencia por la inhabilitación preelectoral de Vladimir Cerrón. Boluarte tomaba indirectamente el testigo del propio Vizcarra, pues al asumir esta presidencia en marzo de 2018 para suplir a Pedro Pablo Kuczynski, había dejado vacante el puesto por él ocupado hasta entonces. Un ejecutivo en la cuerda floja y castillazo. Una vez posicionados del Ejecutivo de la Nación, Castillo involucró a Boluarte directamente en las tareas del Consejo de Ministros, otorgándole la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Se trataba de un cargo que había cobrado más relieve a raíz de la COVID-19, pues el ministerio venía centralizando la entrega de las ayudas a la población económicamente damnificada por la pandemia. A partir de aquí, Boluarte, que hasta abril de 2022 no formalizó su baja en la RENIEC, o sea, su trabajo, en agosto de 2021, el organismo estatal había rechazado su solicitud de una licencia de 5 años con mantenimiento del puesto de funcionario. O sea, ella no quería que la despidieran de su trabajo. Se vio inmersa en la vorágine de inestabilidad que prácticamente desde el primer día en el poder se abatió sobre el Palacio del Gobierno. Así, a Castillo le empezó a caer un diluvio de críticas y acusaciones desde múltiples bandas por el reguero de decisiones atropelladas, pasos en falso, declaraciones incendiarias o contradictorias y presuntos actos de corrupción, todos ellos protagonizados por sus ministros, sus familiares o por él mismo, mermado de iniciativa política.
con sus proyectos legislativos bloqueados y obligado a dedicar casi todo su tiempo a defenderse y contraargumentar, Castillo aseguraba ser víctima de una ofensiva espuria por parte de sectores ultraconservadores y venales, según él, bien representados en el Congreso, resueltos como estaban a sabotear su plan de gobierno del pueblo. La titular del MIDIS sobrellevó con más discreción que alborotó el caos instalado en el Ejecutivo peruano, donde fueron sucediéndose una serie de primeros ministros de cortísima duración. Los constantes escándalos y desaciertos se llevaron por delante al filosenderista Guido Bellido Ugarte en octubre de 2021, a Mirta Vázquez Chuquilín en enero de 2022, a Héctor Valer Pinto, solo 7 días en el cargo, en febrero de 2022, y a Aníbal Torres Vázquez en noviembre de 2022. Cabe resaltar que Aníbal era abogado. Boluarte sirvió como ministra con todos ellos, pero en el 2022, el día 25 de noviembre, rehusó continuar en el nuevo consejo de Betty Chávez Chino, quinto primer ministro en tan solo un año y medio de mandato. Previamente, en enero de 2022, Boluarte concitó las iras de Vladimir Cerrón al afirmar en una entrevista periodística que ella en realidad nunca había abrazado el ideario de Perú Libre, formación autoproclamada socialista y marxista. De manera fulminante, el Comité Limeño de Perú Libre expulsó a Boluarte de la agrupación por quebrantar la unidad partidaria e ir contra del estatuto, ideario y programa, lo que constituía una falta grave. El repudio por Cerrón de Boluarte, tildada de traidora, preludió en 5 meses la ruptura, ruidosa aunque gestada casi desde el comienzo del mandato, entre Perú Libre y el propio Castillo, quien se encontró sin bancada parlamentaria cuando arreciaban la animosidad del Congreso y el escrutinio de la justicia penal. La culminación a principios de julio de 2022 de los desencuentros con el maximalista Cerrón, quien fustigaba a Castillo por su giro al centroderechismo al desechar las propuestas de la campaña de 2021 en favor de un programa neoliberal perdedor. Aconteció en el ambiente crispado que dejaban el incesante baile de ministros cesantes y las tentativas de la oposición parlamentaria derechista de descabalgar al presidente por permanente incapacidad moral, justificación de vacancia recogida por el artículo 113.2 de la Constitución. Así, las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País promovieron un primer proceso de vacancia en noviembre de 2021 y al no prosperar un segundo en marzo de 2022. Este nuevo intento de vacar a Castillo fue admitido a debate con los votos adicionales de la Alianza por el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú, pero finalmente fracasó al no alcanzar ni de lejos los apoyos necesarios en la votación decisiva. Se requerían 87 votos, es decir, mayoría de 2/3, pero por la destitución solo se pronunciaron 55 congresistas. Al reglón seguido, el país fue sacudido por el paro de los transportistas en protesta por el encarecimiento desmesurado de los carburantes. Hubo una movilización laboral que dio violentos disturbios y saqueos con víctimas mortales, situación que Castillo procuró atajar. Por el momento, Boluarte seguía al lado de Castillo. Las órdenes de búsqueda y captura, los registros periciales de inmuebles
para Pedro Castillo se fueron dando. La vicepresidencia de la República no aparecía sindicada en esta denuncia de la Fiscalía, aunque un año atrás, en 2021, Boluarte sí fue imputada en la investigación de la presunta financiación ilícita de Perú Libre. Estaban investigándola a ella para ver qué había cometido para ir a la cárcel. En la mañana del 7 de diciembre de 2022, tras emitir en la víspera un mensaje en el que negaba ser corrupto, y escasas horas antes de sesionar los congresistas para debatir sobre si vacarlo o no, el presidente se dirigió a la nación en un discurso televisivo con señales de nerviosismo a anunciar las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República, y además se declaraba el toque de queda a nivel nacional y se procedía a la reorganización del sistema judicial, dando una imagen de prácticamente unanimidad. Representantes políticos de todos los colores, sin faltar Vladimir Cerrón, estaban apoyándolo. Para Castillo, quien justificaba su golpe de fuerza porque el Congreso, luego de destruir el Estado de Derecho, quería gobernar prácticamente. Boluarte salió airosa de este trance gracias a los apoyos de Acción Popular y Perú Libre, lo que ilustró una insospechosa recomposición de las relaciones con Cerrón. La vicepresidencia tomó posesión como jefa de Estado y un día juramentó: yo, Dina Elcio Boluarte, juro por Dios y la patria, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde el momento hasta el 26 de julio de 2026. O sea que le quedan 2 años de trabajo aún a la presidenta Dina Boluarte. Defenderé la soberanía. Eh, Entre tanto, Castillo era detenido en ese entonces, cuando juramentó. Castillo era detenido por su propia escolta, cuando, acompañado de sus hijos e hijas, se disponía a dirigirse a la embajada mexicana en Lima, con la aparente intención de pedir el asilo político. Y es así como nuestra presidenta obtuvo el cargo, y la vamos a seguir viendo hasta el año 2026. Eso sería todo. Gracias por la atención brindada.